Buenos días, estimados alumnos. Hoy día vamos a continuar con el tema de servidores en esta clase del día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar. Hoy día hablaremos acerca de otros tipos de servidores que existen. También vamos a hablar de las características de un servidor, las características físicas que debe tener un servidor y algunos otros elementos. Empecemos hablando de los tipos de servidores según su tamaño. ¿Sí? Cuando hablamos del tamaño, no nos referimos a la capacidad de almacenamiento, sino a su tamaño físico. Para eso tenemos, por ejemplo, los servidores en torre. Como ves en la imagen, son muy parecidos a un CPU normal de una PC, ¿no? A una torre de una PC. Tienen un disco duro, procesadores, placa base o placa madre, placa de red, entre otros elementos propios de una torre de una PC. Sin embargo, son servidores, ¿no? Y estos servidores son los más básicos del mercado y son los más recomendados para quienes buscan un primer servidor. Entonces, si yo quiero tener un servidor de estos en mi casa, una buena forma de tener un servidor es utilizar estos, ¿no? Estos servidores en torre. Como vemos aquí, son ideales para pequeñas empresas que cuenten con un espacio limitado, pero que aún así necesiten monitorear los recursos en su red. También es una mejor opción para las empresas que buscan reducir su vulnerabilidad a las intrusiones y a los ataques que se dan a través de una ubicación central. Obviamente estos equipos tienen la diferencia de una PC normal, que tienen características mucho más altas de hardware, ¿no? Es decir, tienen un procesador más potente, tienen capacidad de memoria también más potente, en fin, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más adelante el día de hoy justamente esas características, ¿no? ¿Qué características específicamente puede tener un servidor y cuál es la diferencia con una PC normal? Entonces, este tipo de servidores en torre, es lo que es el primer tipo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Ahora existe otro tipo también, que son los servidores en rack. Este tipo de sistema se basa en un modelo que cuenta con ranuras de expansión, conocidas como mezzanine, las cuales se usan para añadir tarjetas de interfaz de red, entre otras cosas. Aquí en la imagen tú puedes ver, ¿sí? Estos tipos de servidores los encontramos en columnas grandes, ¿no? Gabinetes grandes, donde allí este tipo de servidores son muy numerosos, ¿no? Existen una gran cantidad de ranuras donde se puede ir expandiendo la capacidad del servidor, se pueden ir expandiendo discos duros o se pueden retirar discos duros específicos. También se pueden ir agregando tarjetas de red para poder conectar más cables, para poder conectar más terminales. Entonces, eso es un servidor en rack, ¿no? Así se le llama, servidor en rack. Estos servidores aumentan la escalabilidad de la infraestructura al permitir la adición de nuevos servidores según se necesite, ¿sí? Van creciendo, ¿no? Se pueden ir extendiendo más y más, y de esa forma vamos aumentando el tamaño total del servidor. Son ideales para pequeñas empresas que ya cuentan con experiencia en el mundo de los servidores, o incluso para compañías medianas que necesitan tener más servidores. Entonces, esta es la utilidad de este tipo de servidores y cómo se llaman: servidores en rack.
Ahora hablemos de otro tipo de servidores, también según su tamaño físico, que son los servidores Blade. Este tipo de servidores son los más compactos que hay, ¿no?, en el mercado. Es una caja, como tú puedes ver ahí. Son una caja que dentro contiene módulos. Estos permiten acomodar más servidores en un espacio pequeño. Es decir, que pueden instalarse varios servidores Blade de forma vertical en un solo gabinete. Dentro de este cuadrado, dentro de esta caja, tenemos ahí diferentes servidores, ¿no? Diferentes ranuras para colocar conexiones de red, y estos los podemos ir apilando, ¿no? Vamos a suponer que esta caja, este bloque, tiene una capacidad para 20 equipos, ¿ok? Y podemos colocar otra caja encima para 20 más, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la extensión, cuando agregamos un bloque, es mucho más grande que cuando agregamos, en el caso de los servidores de rack, cuando agregamos uno por uno, ¿no? Esa es la diferencia. Este tipo de servidores cuentan con un mayor procesamiento de datos y consumen menos energía, ya que los distintos servidores comparten tanto la energía como el enfriamiento. Dentro de este solo bloque se comparte eso, ¿no?, la energía y el enfriamiento. Por eso procesan más rápido la información y también consumen menos energía. Entonces eso es lo que hasta aquí hemos visto: 3 tipos de servidores según su tamaño físico. Ok, recuerda: los servidores en torre, los servidores rack y los servidores Blade. Ahora pasaremos a otra clasificación. En este caso vamos a hablar de los tipos de servidores, pero vamos a agruparlos según el sistema operativo. Tenemos los servidores Windows. Como su mismo nombre lo dice, son aquellos que funcionan con un sistema operativo Windows. En este caso no es un Windows normal, sino es un Windows para servidores, el que se llama Windows Server. Este tipo de servidores pueden cumplir distintos roles, es decir, pueden servir como servidores web, pueden servir como servidores de correo electrónico, en fin, ¿no? Sin embargo, se usan principalmente para alojar sitios web hoy día. Son muy usados por quienes tienen sitios basados en .NET y ASP. ¿Ok? Entonces, ese tipo de servidores son uno de los más usados hoy día, justamente por eso, ¿no? Porque tienen un sistema operativo muy famoso, también muy conocido, que es el sistema operativo de Microsoft, el sistema operativo Windows Server, que también es un sistema operativo que da muy buen soporte, ¿no? Que da muy buena funcionalidad para el servidor. Además, tenemos otro tipo de servidores, que son los servidores Linux. Bueno, como el mismo nombre lo dice, también este tipo de servidores utiliza un sistema operativo Linux. Son los más usados en el mundo y tienen muchas funciones. También, principalmente, se utilizan para alojar sitios web y además para almacenar nubes informáticas, ¿no? Esa es una de las características de este tipo de servidores, los servidores Linux. Como bien sabrán ustedes, Linux es un software de código abierto. Linux, tanto hay versión de Linux, sistema operativo para PC, como para servidores.
Si recuerdas, cuando hablamos de código abierto nos referimos a que el código fuente de este sistema operativo está disponible para que si tú como desarrollador deseas estudiar el código, deseas agregar alguna función, deseas mejorarlo, puedes hacerlo, ¿no? Esa es la característica del software de código abierto. Bueno, Linux es así, un software completamente abierto, ¿no? Sin embargo, Microsoft no lo es, ¿no? Microsoft sí es un software de pago, no tenemos acceso al código. Sin embargo, sí, como desarrolladores, en el caso de Microsoft, nos podemos inscribir para poder aportar, ¿no? Aportar, igual revisar código, aportar mejoras al sistema operativo. Ese es un programa de Microsoft que se llama que yo me pueda convertir en un Windows Insider. ¿Qué significa eso? Pues que yo tengo como insider, como desarrollador, la capacidad de recibir las últimas actualizaciones, las últimas versiones, actualizaciones, ¿no? Ahora, las últimas versiones de Microsoft, del sistema operativo, para yo poderlas probar, ¿no? También tengo acceso a algo de código para yo poder programar algunas cosas y proponer algunas mejoras que Microsoft evalúa, ¿no? Que Microsoft evalúa y si considera que son buenas, pues en algún momento decidirá utilizarlas. A diferencia del servidor Linux o del sistema operativo Linux, tanto para PC como para servidor, como ya dijimos antes, que es el código abierto, ¿no? Y me van a permitir hacer modificaciones directas sobre el sistema operativo para mí, ¿no? Obviamente. Y también si es que hicimos alguna mejora importante que vemos que es útil para los demás, podemos compartirla y todos los usuarios de Linux pueden tener también esa mejora que yo haya podido agregar al sistema operativo. Otro tipo son los servidores Unix. Estos servidores también funcionan como un servidor Linux, como un servidor Windows, en el sentido de que pueden hacer las mismas funciones, que pueden servir como servidores de correo, pueden servir como servidores de listas de mensajes, como listas de correo, perdón, como servidores web, como servidores de almacenamiento en la nube, en fin. Pero tienen la diferencia que la interfaz es un poquito más técnica que gráfica, ¿no? Como ves tú ahí en la imagen, en el caso de los servidores Unix, las pantallas son así, un poquito más orientadas a la consola de trabajo, a la consola de comando que conocemos, por ejemplo, en Windows, ¿no? Y también la consola de comandos de Linux, donde yo veo una pantalla negra y veo el texto solamente de algunos colores, como en este caso, ¿no? Esa es la diferencia. Claro, esto hace que en algunos casos se requiera un hardware específico para poder cargar, para poder funcionar con este tipo de servidores Unix. ¿Cuál será la idea, no? Si tú te pones a pensar, ¿cuál es la idea de que estos tipos de servidores sean así, ¿no? ¿Por qué no crear una interfaz como las de ahora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Microsoft, cada vez para el Windows Home Edition o el Windows Enterprise se preocupa de que la interfaz cada vez sea más atractiva, más bonita, más llamativa para el usuario, ¿no? En el caso de estos servidores no es la preocupación de los desarrolladores hacerlo así, ¿no? Cada vez más vistoso, sino hacerlo más funcional, ¿sí? Más práctico. Esto es un servidor que se va a ser utilizado
va a ser operado por personas que tengan conocimiento un poco más amplio sobre el manejo de este tipo de software, este tipo de sistema, debido a la interfaz que exige eso, ¿no? Conocimientos un poquito más elevados. Luego tenemos los servidores VPS. VPS son las siglas de Virtual Private Server o servidor virtual privado. Estos servidores no son servidores físicos como tal, como los que hemos visto hace un momento, sino más bien son virtuales, o sea, están creados dentro de otro equipo. Tal vez conozcas software para crear PCs virtuales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el VirtualBox, es un software que me permite crear computadoras virtuales dentro de mi computadora, ¿sí? Es muy útil, por ejemplo, crear un software, una PC virtual cuando tú quieres hacer pruebas de algún programa, de algún sistema operativo y no quieres instalarlo directamente sobre tu sistema operativo, ¿no? Porque de repente no tienes mucha confianza del software, no tienes mucha confianza de lo que quieres instalar, y para no instalarlo directamente en tu equipo decides instalarlo sobre esa máquina virtual, ¿no? Que existe dentro de tu computadora pero de forma virtual. Es la misma idea para el caso de los servidores VPS, ¿sí? Son servidores que existen dentro de un servidor físico y pues se conectan entre sí igual a través de una red virtual de equipos. Se comunican de esa forma a través de la misma red. Obviamente utilizan los recursos de la máquina principal. ¿Ok? Utilizan los recursos de la máquina principal. Se les puede asignar una capacidad de memoria. Se les puede almacenar una capacidad de almacenamiento también. Al momento de nosotros crear y trabajar con este tipo de servidores. Tenemos además los servidores CLUD. CLUD es la palabra en inglés para nube. Este tipo de servidores son parecidos a los VPS, pero ofrecen almacenamiento en la nube. Y hay muchos de estos servidores, ¿no? Tal vez se te vengan a la mente algunos de ellos. Una nube muy conocida y ya muy famosa es una empresa de Nueva Zelanda que se llama Mega, ¿no? Que ofrece, cuando empiezas una cuenta con ellos, te dan hasta 75 GB de almacenamiento gratis, ¿no? Bueno, estos tienen servidores dedicados justamente para eso, para brindar almacenamiento en la nube. Son rápidamente escalables y rentables, ya que normalmente cobran su uso por hora. ¿Sí? En el caso de pues que necesitemos mucho almacenamiento, porque igual 50 o 75 GB es poco para, si hablamos, es un almacenamiento para una persona, para un usuario individual, ¿no? Pero si hablamos de querer un servidor, almacenamiento en la nube para una empresa y necesitamos un servidor que nos dé ese servicio, entonces obviamente necesitamos bastantes gigas o teras de almacenamiento, ¿no? Necesitamos bastante almacenamiento. Entonces aquí con este tipo de servidores, con esa capacidad de almacenamiento, se necesita o se cobra, perdón, por hora, ¿no? Y son bastante rentables. Es un buen negocio manejar este tipo de servidores. Por otro lado tenemos los servidores dedicados, que también son servidores físicos, pero ubicados en centros de datos, oficinas, ambientes de trabajo, escuelas, como vemos en la imagen, ¿no? Aquí tenemos una compañía que tiene un montón de servidores, puede ser alguna empresa que provea el servicio, pero si es que son servidores dedicados, querría decir que todos estos servidores pertenecen a una única empresa, ¿no? Yo puedo contratar como empresa este servicio, que necesito que me brinden servidores dedicados. Entonces todo esto sería exclusivo y único para mí.
Lo siguiente que vamos a hablar es las características del hardware de un servidor. ¿Qué elementos necesitamos para el servidor e internamente cómo es, ¿no? ¿Qué características tiene el hardware de un servidor? Primero hablemos de los rack, que es una palabra que ya hemos mencionado aquí antes. La palabra rack viene del inglés y se refiere al lugar donde se alojan los servidores físicamente. Es una jaula metálica o armario donde se colocan muchos servidores junto con otros dispositivos de red como routers, switches, etc. ¿Sí? Eso es un rack. Son racks especiales, ¿no? También es una palabra que se utiliza para dispositivos donde colgamos nuestro televisor, ¿no? Sin embargo, aquí es algo diferente, pero cumple más o menos la misma función. La idea es encajonar y guardar el servidor y los demás dispositivos, como por ejemplo el router. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo así? Como ya hemos dicho, de que en el caso de un servidor es importante que esté la información protegida, ¿verdad? Ahora, el lugar donde se alojan los servidores siempre es un lugar especial, donde hay un sistema de ventilación también especial. ¿Por qué? Porque un servidor o los servidores, por ser equipos de alto rendimiento, también generan mucho más calor. Entonces la idea es, y como están encendidos las 24 horas del día, como hemos aprendido en la clase anterior, se necesita que todo ese calor que generan todos estos servidores juntos se pueda controlar y disipar. Para eso es que se utilizan los racks, que son estos tipos de armarios especiales donde se pueden colocar los servidores y que se colocan en un lugar donde haya un sistema de enfriamiento lo suficientemente bueno como para poder mantener fríos los servidores. Luego tenemos el gabinete. El gabinete, también conocido como torre, es el armazón que sostiene los componentes de hardware de una computadora. Existen diferentes tipos de gabinete o armazones para equipos informáticos. Cuanto más chicos sean los componentes, también será el gabinete. ¿Cuál sería el gabinete? El gabinete sería la caja donde va los elementos del propio servidor, ¿no? Hemos mencionado hoy día, más temprano, hemos mencionado los servidores de torre, ¿no? Esa caja, digamos, de lo que sea, de material que sea, de aluminio, de fierro, esa caja donde va dentro la camada del procesador, lo que generalmente llamamos como torre, o bueno, algunos le dicen CPU, que ya sabemos que el CPU es el procesador en sí. Toda esa caja, ese sería el gabinete. También hemos hablado de los servidores Blade, ¿verdad? Si recuerdan la foto de los servidores Blade, vamos a buscarla por aquí. Aquí está. Muy bien, este sería el gabinete, ¿no? Toda esa caja. Esta estructura donde van metidas las partes del servidor, a eso llamamos gabinete. Como bien lo dice su nombre, mientras más pequeños sean las piezas, más pequeño será el gabinete. Los CPU o el procesador en sí es una pieza fundamental del servidor. AMD e Intel son las compañías que fabrican los procesadores para servidor más usados hoy día, ¿no? Que son los mejores también. En este caso, la serie de servidores de Intel para servidor se llama Intel Xeon. ¿Ok? Xeon simplemente es la denominación que indica
que ese procesador es un procesador para servidor. Tú ves que existe Intel Pentium, que bueno, ya no hay, Intel Core i5, i3, i7, ¿verdad? Bueno, en este caso el procesador, la etiqueta dice Intel Xeon. Eso quiere decir que ese procesador es para un servidor. En el caso de AMD, igual dice AMD Ryzen. Eso indica que el procesador está hecho para un servidor. En el caso de la memoria RAM, que ustedes saben para qué funciona, ¿no? Para que el procesador pueda obtener la información de forma mucho más rápida. Se coloca la información ahí para que él pueda acceder y pueda mostrártela a ti de forma muy veloz. La información que se coloca en la memoria RAM permite al procesador acceder hasta 1000 veces más rápido que si lo hace directamente desde el disco duro. Entonces, por eso es que cuando tenemos una máquina con bastante memoria, es que tenemos bastante rapidez en la máquina, ¿no? Hoy es normal ver servidores con 64, 128, 256 GB de RAM. Normalmente una PC trae ¿cuántos GB de RAM? Bueno, lo normal es que traiga 4, ¿no? Con 4 estamos bien. Que traiga 2 no es bueno. Que traiga 4 para una computadora personal está bien. Pero de ahí para arriba, mucho mejor. Si trae 6, 8, 12, es genial, ¿no? Pero en el caso de los servidores, hablamos de 64, 128, 256 GB de memoria RAM, ¿no? Entonces, aquí la cantidad de memoria RAM es muchísimo más alta. En el caso de los mainboard o de las placas madre, poseen diversos puertos, ranuras y conectores para poder comunicarse con otros componentes del hardware como el disco duro o las tarjetas de video, entre otros. También son tarjetas un poquito de más capacidad con respecto a la conectividad de dispositivos. El disco óptico, bueno, en el caso de una lectora de discos, no poseen este tipo de unidades. ¿Por qué? Porque generalmente en los servidores se necesita el sistema operativo mediante una red, y por la red lo que se hace es enviar una imagen, ¿no?, del sistema operativo para poderlo instalar. Unidades de almacenamiento. El almacenamiento de servidor web se hace en discos duros, los cuales permiten almacenar la información del sistema operativo, los servicios del sistema y en la última instancia los datos cargados por el usuario. Entonces, cuando hablamos de servidores, ya hablamos de discos duros también de gran capacidad, ¿no? O con servidores con más de un disco duro, con una gran cantidad de discos duros. Y no como una computadora personal, discos de 1 terabyte, sino discos de muchísimo más capacidad, ¿no? Lo que hace la suma de discos duros de gran capacidad, ya hablamos entonces de que un servidor puede tener no terabytes, sino petabytes o hasta zettabytes de información, de capacidad, de almacenamiento. El puerto de red, también conocido como link, es en simples palabras el ancho de banda del que dispone el servidor. El puerto de red, ya sabemos cómo es, el puerto de red de un servidor, por el cual se conecta un cable RJ45, un cable con conexión, con RJ45, y las velocidades de información, de transmisión de información aquí va desde los 10 megabits por segundo hasta los 100 gigabits por segundo, ¿sí? Hacemos la aclaración que hicimos en el video anterior acerca del ancho de banda de una red, que se mide en bits por segundo, no en bytes, correcto, en bits por segundo y no en bytes. Recuerda que ¿cuál es la diferencia? Para recordar un poquito, la diferencia es que los bytes
un byte son 8 bits, ¿verdad? Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de un megabyte o de un kilobyte, hablamos de una agrupación de bytes, de grupos de 8 bytes. Un kilobyte son 1024 bytes, 1024 grupos de 8 bytes. Sin embargo, cuando hablamos de ancho de banda, hablamos de bits como tal. Aquí no hay bytes, sino bits. Por lo tanto, un kilobit es 1000 bits. Un megabit son 1000 kilobits. Igual un gigabit son 1000 megabits. ¿De acuerdo? Y hasta aquí entonces, chicos, estamos llegando al fin de una clase más del curso de servidores. Hoy día hemos hablado de los de otras clasificaciones de servidores, y también hemos hablado acerca de algunas características que poseen estos servidores. Hemos hablado de sistemas operativos de servidores y vamos conociendo un poco más acerca de este campo, ¿ok? Luego ya empezaremos a hablar de sistemas operativos de servidores específicos, aprender a instalarlos, a configurarlos y todo eso, ¿de acuerdo? Antes de eso, obviamente, es necesario entender varios conceptos para poder empezar a manipular los servidores. Luego les voy a pedir también que instalen en sus computadoras un software para hacer simulaciones, pero eso ya un poquito más adelante. Eso es todo en la clase de hoy. Estamos ahora en línea, por favor. Voy a hacer algunas preguntas y espero que sus respuestas también. Pasen buen día.